Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El Ministerio de Defensa de Rusia ha comunicado este martes que las fuerzas de defensas antiaéreas del país han derribado 337 vehículos aéreos no tripulados lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la noche. Se trata del ataque de drones más masivo de los llevados a cabo por Kiev en el año 2025. Según el organismo ruso, el mayor número de aparatos aniquilados se registró en la provincia de Kursk, con 126 drones derribados. Asimismo, Moscú, la capital rusa, también se ha convertido en objeto del ataque masivo ucraniano, con 91 vehículos aéreos no tripulados que han sido derribados. Para hablar sobre ello y cuestiones relacionadas, estoy junto al analista internacional y escritor Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Javier. Como siempre, encantado de estar hablando con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Cristian. El gusto es mío y, por supuesto, mi agradecimiento porque hayas aceptado la invitación. Bueno, resulta que la semana pasada, Cristian, unos 90 civiles de varias regiones de Rusia resultaron heridos en los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y otras 10 personas, entre ellas un niño, murieron, según informó a TASS el embajador de la misión especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Radion Miroshnik. Él dijo: la semana pasada 96 civiles resultaron heridos en los bombardeos nazis, 86 personas resultaron heridas, incluidos 2 menores, y 10 personas murieron, incluido un menor. Miroshnik precisó que la semana pasada el enemigo abrió fuego con mayor frecuencia contra las regiones de la República Popular de Donetsk, Belgorod y Jersón. La mayor cantidad de los civiles resultaron heridos en la República Popular de Donetsk y la región de Jersón. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron artillería, incluidos municiones de racimo, MLRS, drones ataque y drones FPV para atacar objetivos civiles. Esto es lo que se informa hoy, aludiendo a lo que ocurrió días pasados en las nuevas regiones de Rusia, ¿no? Pero el asunto es que nos encontramos ahora con este ataque masivo, ¿no?, contra Moscú. El asunto es que el Ministerio de Salud ruso informó que 2 personas habían muerto y otras 18 resultaron heridas, incluidos 3 niños, como resultado del ataque masivo. Más tarde, la jefa del distrito urbano de Domodedovo, Yevgenia Krustaliova, comunicó que una tercera persona ha muerto a causa de las heridas. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia, como decíamos, comunicó que las fuerzas de defensa antiaérea derribaron 337 vehículos aéreos no tripulados lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la noche, 91 de ellos en la provincia de Moscú. Bueno, ¿qué representa este ataque, no? Y además, drones y además contra la población civil. Cristian. Bueno, desgraciadamente, Javier, estos hechos de las últimas horas no hacen más que confirmar la hazaña que muestra el régimen de Kiev con su clara característica neonazi, hay que decirlo con todas las letras, ese ensañamiento que tiene contra la población civil de Rusia, de incluso atreviéndose a atacar acá en Moscú, en el corazón del país, y cómo siguen, por supuesto, llevando a cabo estos ataques cobardes que ya se iniciaron allá por 2014 contra la población civil de Donetsk, de Lugansk, y yo creo que en este sentido, dándose justamente en este contexto, en medio de el esfuerzo enorme que parece estar haciendo la Casa Blanca por poder conseguir ya sea un cese al fuego, un acuerdo de paz. Sabemos que en estas horas se está llevando a cabo una reunión que tanto pedían los ucranianos, estar sentados a la mesa de las negociaciones. Bueno, en Arabia Saudita he sentado con los negociadores estadounidenses y responden con un acto que no tiene que ver con generar un escenario bélico que les permita tomar cierta ventaja después en la mesa de negociaciones, sino que es directamente un crimen de guerra, como tantos que vienen realizando, porque repito, esto es
direccionado específicamente hacia la población civil y también marcando un fuerte contraste con las operaciones militares rusas que siguen produciéndose, pero siempre contra objetivos militares, objetivos estratégicos, dentro de una planificación, dentro de lo que son las reglas de la guerra, tratando de preservar lo máximo posible a la población civil ucraniana. Entonces estos contrastes yo creo que también tienen que ver, por supuesto, con sabotear e intentar hacer fracasar cualquier esfuerzo de paz que pueda llevar a cabo, intentar, como decía hace un rato, la administración de Donald Trump en conjunto con la parte rusa. Yo creo que ni más ni menos que Zelensky y sus secuaces vienen cumpliendo la agenda de pedidos de sus mandantes, en este caso europeos y de justamente la parte europea de la OTAN. Cristian, justamente ahora que haces referencia al tema del acercamiento que está habiendo desde que asumió en la Casa Blanca Donald Trump con el gobierno de Rusia, justamente a propósito de eso se refirió el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov. Él dijo que el régimen de Kiev estaría intentando frustrar la tendencia emergente hacia una solución pacífica del conflicto ucraniano. Así respondió a la pregunta de los periodistas si el Kremlin vincula el número récord de drones interceptados con las esperadas negociaciones. Dijo Peskov, todavía no hay negociaciones. Mientras tanto, los estadounidenses, según sus propias palabras, intentan comprender hasta qué punto está preparada Ucrania para las negociaciones de paz. Todavía no hay negociaciones, por lo que no hay nada que perturbar por ahora, pero es cierto que la tendencia emergente puede verse significativamente arruinada. Y bueno, además dijo que los preparativos para contrarrestar ataques de esta magnitud se llevaron a cabo de antemano. Todas las medidas y actividades de carácter preparatorio se llevaron a cabo con antelación, con anticipación. Esto nos permite brindar protección a Moscú, a la provincia de Moscú y a muchas otras regiones. Pero bueno, estaba diciendo Peskov, es decir, Peskov viene a decir justamente lo que tú estabas diciendo, Cristian, ¿no? Sobre que lo que está intentando Kiev es dinamitar los intentos de paz, ¿no? Con este ataque, ¿no? Y esto también, ¿cómo lo puede recibir Estados Unidos como mensaje, Cristian? Sí, a ver, yo he escuchado unas declaraciones del presidente Trump hace también unas pocas horas a bordo del Air Force One, dando unas declaraciones a la prensa, en la cual le preguntaban justamente sobre este tema, sobre las negociaciones con Ucrania, y él decía claramente, sin ningún eufemismo, que él aún no lo veía a Ucrania con la voluntad real de negociar y de llegar a la paz, que no lo veía preparado, pero que él consideraba que en apenas unos días seguramente ya iba a estar preparado. Esas declaraciones del presidente Trump, yo creo que por supuesto tienen que ver con que también hay que recordar, también mencionó hace un par de días nomás que él veía que Ucrania, incluso contando con el apoyo de Estados Unidos, consideraba que había muchas posibilidades de que dejase de existir como país. Entonces yo creo que las señales desde la Casa Blanca son más que claras. Yo creo que cuando fue Zelensky al Salón Oval con esa actitud totalmente pedante, soberbia, desafiante, ofensiva, contra justamente el presidente y el vicepresidente de aquel país, también iba con una voluntad clara de dinamitar cualquier tipo de acuerdo, ya sea el de las tierras raras, ya sea el de llegar a una paz negociada con Rusia. Y en este sentido yo creo que también hay que reconocer, yo creo que la nobleza obliga y hay que reconocer que hay hechos concretos de la administración Trump como medidas concretas, ¿no? Como para obligar a Kiev a sentarse a negociar. Y por ejemplo, vos fíjate, ataque que estamos presenciando en estas horas con cientos y cientos de drones, con una actitud criminal por parte de Ucrania, pero vos fíjate que no hay ningún misil. ¿Vos te acordás los ataques con los misiles ATAC-MS?
que había autorizado Biden, nunca más se volvió a oír hablar de el uso de esos misiles en suelo ruso, contra suelo ruso. Ahora hace poco pudimos enterarnos también de un dato muy interesante de la inteligencia, que sin justamente los datos que proporcionaban los satélites de inteligencia estadounidenses, tampoco podían ser usados los misiles Storm Shadow franco-británicos, y también hace mucho que no tenemos noticias de ataques de ese tipo. Entonces yo creo que en ese sentido esto de, entre comillas, enceguecer a Ucrania, yo creo que es una medida efectiva en aras de conseguir el propósito que se ha marcado el presidente Trump, y por supuesto que el narcopayaso, como lo definió Dmitry Medvedev, por supuesto que no se resigna y hace estos manotazos de ahogado desesperados como este ataque, que desgraciadamente se cobra la vida de civiles y hiere a decenas de personas. Yo espero, como ciudadano del mundo y que aspira a la paz mundial y que no haya una catástrofe de proporciones bíblicas, que Rusia por un tiempo más siga mostrando la paciencia realmente proverbial que vino mostrando, porque yo creo que sinceramente por parte de Rusia y por parte de la Casa Blanca hay voluntad de arribar a la paz, y creo que esa voluntad debe prevalecer, a pesar de lo que por supuesto muy ciertamente marcaba Peskov, que es cierto, pero debe prevalecer por encima justamente de los ataques y los boicots a la paz por parte de Zelensky y de los incalificables líderes europeos que lo patrocinan, ¿no? Como ya recordamos no sé cómo calificarlas, ya queda corto decir destempladas, las locas palabras de Macron hablando de enfrentarse con armamento nuclear a Rusia. Bueno, yo creo que hoy el mundo se encuentra en una disyuntiva bastante compleja, en la cual, bueno, paradójicamente y gracias a Dios, creo que por lo menos en algún aspecto también encuentra al Kremlin y a la Casa Blanca buscando el mismo fin. En este sentido, Cristian, también hay declaraciones que ha hecho la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. Dijo: esta es una señal, refiriéndose a los ataques de drones, ¿no?, contra Moscú. Esta es una señal a la comunidad internacional, al occidente colectivo, que es colectivo solo en la superficie y totalmente fragmentado en la práctica, de que ahora Occidente tendrá que lidiar con la locura desatada del monstruo que criaron, alimentaron, equiparon, abastecieron de armas y sin control, y colmaron con dinero. ¿Habrá control para esto o cómo lo ves? Sí, a ver, sí. Yo creo realmente que es una fuerte señal por parte de el régimen de Kiev, de este régimen nazi, de corte nazi. Es una señal al mundo. Por un lado es una señal a sus patrocinadores, que sigue las directivas y que no va a claudicar, y que va a seguir, por supuesto, llevando adelante esta agenda guerrerista de la OTAN europea. Y por otro lado, yo creo que del mismo modo, volvamos al Salón Oval con Trump, Vance y Zelensky, cuando en un momento Donald Trump dice: es bueno que esto lo vea todo el mundo y que lo vean los ciudadanos estadounidenses para conocer la verdad, yo creo que este ataque cobarde a la población civil de Rusia muestra al mundo entero justamente la verdad de los hechos, y quiénes son los que desde el primer momento, y lo siguen haciendo, atacan por supuesto a la población civil de forma cobarde, incluso en un momento en el cual ya esta guerra no da hora, ya hace meses y meses, y yo diría que un par de años que esta guerra ya se sabe que está perdida. Pero bueno, el tema es que yo creo que también tiene que empezar a ocurrir lo que sí está ocurriendo, pero sería bueno que ocurra más rápido y en más lugares, pero esta reacción que por ejemplo tuvo en las últimas horas el pueblo francés, saliendo a responderle a Macron masivamente en las calles diciendo no vamos a ir a morir a Ucrania por vos, o justamente cómo se está levantando el pueblo de Rumania ante esa violación a la democracia, a las más básicas reglas de la democracia, porque los pueblos se levantan y se despiertan y se dan cuenta que el camino por el que los quieren llevar estos europeos belicistas no es el camino que beneficia justamente a la ciudadanía del viejo continente. Pero bueno, lo que hace falta es que esta señal sea leída correctamente
y que realmente, repito, empiecen a levantarse en contra de los que los quieren llevar a una catástrofe, porque recordemos que si se desata una guerra en Europa, realmente el que crea que Europa va a salir indemne o que no va a tener consecuencias graves está muy equivocado. O sea, Europa va a llevar la peor de las partes en una confrontación de este tipo. Yo no sé en qué punto los que más... porque bueno, los británicos sabemos que a pesar de estar en Europa creen que en su isla están más o menos seguros, pero los polacos, los bálticos, los franceses, ¿cuál creen que va a ser su suerte? Yo creo que este odio desbocado que tienen y que muestran siempre hacia Rusia les nubla la razón y no les permite ver que la suerte que van a correr es muy, muy, muy oscura. Ahí está, y bueno, resulta que también este ataque se llevó a cabo en vísperas de la visita, aunque ya se encontraba en Moscú, ¿no?, sino de un encuentro oficial de una delegación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, encabezada por su secretario general Feridun Sinirlioglu, quien inspeccionó además esta mañana de martes las consecuencias del ataque precisamente con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas en Vidnoya, en la región de Moscú. La delegación examinó los daños sufridos por una casa en la parte occidental de la ciudad. Anteriormente, Zaharova enfatizó que el ataque es en realidad una oportunidad para mostrar al secretario general de la OSCE de qué se trata el régimen de Kiev. Y la declaración precisamente de Sinirlioglu fue: Rusia es un socio muy importante en el marco de la OSCE, me gustaría seguir trabajando con Rusia en cuestiones de paz y seguridad en Europa, por eso estoy aquí, fue lo que dijo al visitar estos lugares atacados por los drones de Kiev, ¿no? ¿Qué nos comentas de esto, Cristian? Bueno, yo creo que justamente esta visita y estas declaraciones muestran que cada vez es más difícil ocultar la verdad, de lo que éramos testigos en los primeros días, en las primeras semanas y en los primeros meses de la operación militar especial, cuando en todo el mundo posturas en las cuales al unísono trataban de demostrar cómo Rusia era el agresor, la invasión de Putin, la guerra de Putin. Todos esos argumentos, por supuesto que nos damos cuenta cómo se van diluyendo en el tiempo. Yo siempre sostuve y sostengo que el tiempo da todas las respuestas. Y esto lo decía al comienzo justamente de la operación militar, cuando a uno lo consultaban sobre estos temas y cuando uno daba su punto de vista basado en los hechos, basado en las situaciones que no arrancaron en 2022, sino que arrancaron en 2014 con el golpe de Estado contra Víktor Yanukovych, e incluso antes con todas las políticas antirrusas en Ucrania. Hay que recordar cuando se le roban las elecciones a Yanukovych allá por 2004-2005. Entonces a uno lo bombardeaban con la propaganda antirrusa, cuestionando lo que uno decía, y yo sostenía nuevamente, lo digo, que el tiempo da todas las respuestas, y justamente hoy esas respuestas se están viendo claramente, se está conociendo la verdad, se está viendo con los hechos. A ver, el espectáculo deplorable que dio vuelvo nuevamente a la referencia que dio Zelensky en la Casa Blanca, mostrando un carácter totalmente destemplado, mostrando el consumo de alguna sustancia que le opaca la razón, muestra cómo realmente en los últimos 3 años el mundo, o por lo menos ese occidente colectivo, ha estado apañando a una persona que no tiene la capacidad ni mental ni intelectual y ni la templanza para estar al frente de un país, y ha sido apañado principalmente por Joe Biden, por el que va a pasar a la historia como el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, y por todo ese occidente colectivo que hoy se está quedando totalmente desnudo frente a la totalidad del mundo, a la mayoría global, mostrando sus miserias, mostrando cómo pueden burlarse de la democracia en un país como Rumania, cómo pueden violar las leyes, cómo pueden proscribir a un candidato que es preferido por la mayoría de la población, y todo eso se está cayendo como un velo, dejando ver la realidad, y yo creo que eso es lo que se hace más intolerable para ellos y para su inmensa hipocresía. Pero bueno, la buena noticia es que finalmente la verdad se sabe,
Y bueno, esperemos que esa verdad conduzca finalmente a la paz, y no solo a la paz, sino que yo creo que también en un momento posterior, sin duda que no solo el régimen criminal de Kiev, sino muchos de sus patrocinadores deberían por lo menos rendir cuentas ante la justicia por sus actos, Javier. Y justo que me dices rendir cuenta ante la justicia, justo voy por ese lado, Cristian, porque el enviado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que nombrábamos al principio de la conversación para los crímenes del régimen de Kiev, Radion Miroshnik, dijo: la cuestión de las víctimas de los crímenes del régimen de Kiev no puede ignorarse en ninguna negociación de reconciliación que pueda tener lugar. Fue lo que dijo en una mesa redonda dedicada a los problemas del derecho internacional humanitario en los conflictos armados. Esa es nuestra posición y es absolutamente clara. Miroshnik enfatizó que Rusia ha reunido una gran cantidad de información sobre los crímenes cometidos por militantes de Kiev en las regiones rusas y la ha compartido con varias organizaciones internacionales, pero en muchos casos simplemente están siendo ignorados o escondidos bajo la alfombra. Como ejemplo, el enviado citó una reciente reunión de la fórmula Arria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicada a los acontecimientos en el asentamiento de Selídovo, en la República Popular de Donetsk y en la región fronteriza de Kursk. El Reino Unido, Estados Unidos y varios países europeos hicieron la vista gorda y mostraron una total falta de voluntad para escuchar sobre estos acontecimientos. Nuestras acciones son lo más concretas posibles y contienen información fidedigna sobre los crímenes cometidos. Estamos decididos a llevar estos casos a un juicio justo. Nos aseguraremos de que los implicados en crímenes contra civiles empleando métodos de guerra prohibidos en violación de las normas humanitarias internacionales sean llevados ante la justicia y condenados en el debido proceso. Claro, y aquí está también el tema de este ataque reciente a Moscú, ¿no? ¿Esto qué papel puede jugar en las negociaciones? Y claro, uno no es un adivino, ¿no, Cristian? Pero ¿hay posibilidad de que traiga consecuencias para los responsables de todo esto? Mira, Javier, yo creo que debe ser así. Yo creo que deben pagar por las consecuencias de sus actos, los responsables de esto. ¿Y por qué lo digo tan enfáticamente? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial existieron los famosos juicios de Nuremberg, pero en esos procesos judiciales se puso sobre el tapete y se condenó a los máximos responsables del nazismo, lo cual no es poco, pero a la inmensa mayoría de los verdugos ejecutores de esas políticas gozaron de impunidad e incluso dentro de la misma Alemania. Ni que hablar de los cómplices empresariales del nazismo, no solo cómplices, sino instigadores, como fue la empresa IG Farben. Entonces, nada que realmente pueda darnos un futuro promisorio basado en la justicia puede estar basado justamente en que se repite esa impunidad. Yo creo que en ese sentido la Unión Soviética fue demasiado magnánima con los vencidos, yo creo que fue demasiado generosa con los criminales. De hecho, hay que recordar tan solo la relación que tuvo la Unión Soviética con Finlandia en la posguerra, cuando prácticamente olvidó, soslayó inmensos crímenes que llevó adelante Finlandia, la pacífica Finlandia, la que siempre tiene una pátina como de buena onda. Cometió crímenes terribles contra la población soviética de los territorios que invadió inmediatamente cuando comienza la Operación Barbarroja, participó del sitio criminal de Leningrado por casi 900 días, provocando la muerte de más de 1 millón de civiles por hambre y frío. Entonces yo creo que en ese sentido el pasado tan generoso o magnánimo para con los vencidos no ha dado buen resultado, por lo cual yo creo que sin duda deben ser juzgados todos los criminales, deben ser juzgados los que hace algunos meses atrás recuerdo las declaraciones de una población de la región de unos pobladores de la región de Kursk, que ante la llegada de tropas ucranianas a estos civiles, estos soldados ucranianos, que seguramente serían de esos tantos que son reclutados a la fuerza y que no son esa fuerza criminal nacionalista como el batallón Azov, le dijeron a esos ciudadanos rusos que se fueran lo antes posible porque detrás de ellos llegaban los, entre comillas, mercenarios
varios polacos y esos no les iban a perdonar la vida. Esas son las cosas que han hecho estos criminales no solo en la región del Donbass y en tantas otras de Ucrania, sino en la misma Rusia, en la región de Kursk. Entonces, repito, esos crímenes me parece que no deben quedar impunes, porque esa impunidad es prácticamente la garantía de que en un futuro se puedan volver a repetir. Y yo creo que en este momento, repito, hay por decirlo de alguna manera, una confluencia de intereses entre la Casa Blanca y el Kremlin, y yo creo que muchos de estos líderes europeos que han apañado a estos criminales y estos actos contra la humanidad que ha llevado adelante Kiev, también son enemigos y son gente que está totalmente opuesta a lo que es la ideología o lo que Trump pretende para su país. Entonces yo creo que incluso en ese sentido es algo que puede de alguna manera no solo hacerle un bien a que se lleve adelante y se consiga hacer justicia para las víctimas de estos criminales, sino que también políticamente creo que puede ser muy positivo para la Casa Blanca, porque yo creo que si se confirma, por supuesto, lo que son las intenciones de Donald Trump, en muchos de estos poderes europeos y en Bruselas tiene enemigos que no van a dudar ni a ahorrar esfuerzos en hacer fracasar justamente lo que son las intenciones de Donald Trump. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos, Javier, como siempre. Un gran abrazo. Sputnik. Contamos lo que otros callan.